Entramos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. Por medio de la oración entramos ante su presencia diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros, Padre bendito. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra. Ayúdenos, Señor, a seguir hacia adelante. Perdónenos, Señor. Le ponemos nuestras vidas en sus manos, Señor, para que sus designios, sus planes, Señor, sean llevados a cabo, Señor, conforme sea su santa voluntad. Gracias, Padre Santo, Padre bendito. No olvidarse de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, se lo pedimos en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios. Feliz sábado, mis amados hermanos. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y que nuestro Dios los pueda guiar en cada uno de sus caminos conforme a la voluntad de Él. Nosotros entraremos de lleno al tema que traemos en este día, mis amados hermanos. Vimos claramente que llegaron los hermanos de José, se postraron ante él. Y también estuvimos analizando que José les decía que ellos eran unos espías. Ellos dijeron claramente que nomás iban a comprar comida. Mas sin embargo, en el versículo 16 del capítulo 42 de Génesis, dice la palabra del Señor: enviad a uno de ustedes, dice José a uno de los hermanos. Bueno, a los hermanos les dijo: envíen a uno de ustedes que vaya por el hermano menor, y los demás se quedarán presos. Mas sin embargo, mientras se deliberaba qué iba a suceder con ellos, esa es la primera decisión que José tuvo. Pero más sin embargo los encerró por un lapso de tiempo. Mañana estudiaremos parte de ese lapso de tiempo. Mas sin embargo los encerró José. ¿Por qué? Porque José iba a ver cuál era la mejor solución para sus hermanos. ¿Qué es lo que iba a suceder con ellos? ¿Por qué José los llevó presos? Simplemente José los encerró en la cárcel o en la mazmorra o en el calabozo. Los encerró porque él tenía que pensar muy bien lo que realmente iba a hacer con ellos. La primera decisión que él tuvo, dijo: enviemos a uno y que él traiga a su hermano y los demás salen libres, pero no fue la solución decisiva. Eso fue la primera decisión. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero más sin embargo él dijo: voy a pensarla mejor. Así es que llévense los presos. Se lo llevaron presos. Más sin embargo, dice José que por sus palabras serán probadas. Cada cosa que ellos dijeron van a ser probados. ¿Qué fue lo que dijeron? Que eran hijos de un varón. José lo sabía. Pero lo que José quería saber realmente, qué es lo que había acontecido con su hermano, que era Benjamín. Mas sin embargo, dijo: voy a ver si sus palabras son verdaderas, las voy a probar. Si hay verdad en ustedes. Y si no, vive el faraón, que ustedes son espías. Mis amados hermanos, ¿cuál es la ley o la condenación para una persona que se espía en cualquier parte del mundo? Si a una persona lo encuentran haciendo espionaje, ya sea en cualquier lugar, claramente la condenación es la muerte. Por eso José dijo: si ustedes son espías, todos van a morir. Era una sentencia severa. Por eso le dijo: lo voy a probar, si no, ustedes serán espías. Cuando nosotros vemos claramente, vamos a estudiar esa parte: vuestras palabras, por sus palabras serán probadas si realmente dicen la verdad. Pero si no dicen la verdad, la condenación es la muerte.
Igualmente sucederá en el juicio investigador o en el juicio que Cristo Jesús. Estaremos ante la presencia de Dios, donde Cristo Jesús hoy es nuestro abogado, mañana será nuestro rey y juez. Eso es sumamente interesante. Miren, la primera fase de Cristo Jesús estando en el lugar santísimo, que Él es nuestro abogado. Mientras Él está ahí, Él aboga por nosotros. Pero el día que salga Él de ahí, ya no va a ser nuestro abogado, ahora va a ser nuestro juez. Él nos va a juzgar y nos va claramente dar la condenación que nosotros merecemos. En Mateo capítulo 12 habla acerca de este juicio que se llevará a cabo o que se está llevando a cabo donde está ahorita Cristo Jesús, donde los registros de las personas están siendo pasados delante de Él. Entonces dice en el versículo 31, por tanto os digo, ¿quién está hablando? Cristo Jesús. Y escuchen cómo Él empieza a hablar. Él dice, todo pecado de blasfemia será perdonado. En el juicio todo será perdonado. ¿Por qué va a ser perdonado? Porque Cristo Jesús murió. Y cuando Cristo Jesús muere y nosotros cometemos un pecado y vamos y se lo pedimos, se lo suplicamos, le lloramos que nos perdone. Él nos perdona, dice, todos esos pecados van a ser perdonados. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. En el versículo 32 sigue diciendo, a cualquiera que dijere alguna palabra, todo lo que te salga de tu boca puede llevarte a la condenación de la muerte eterna o puede llevarte a que tú puedas alcanzar la vida eterna. Una es, nuestra boca nos puede llevar a la muerte o nuestra boca nos puede llevar a la vida eterna. Es parte de la salvación. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Haced, dice, hace el árbol bueno y su fruto bueno. Hace el árbol malo y su fruto es malo, porque por su fruto lo conoceréis. Y aquí es sumamente algo interesante, porque Cristo Jesús está dando sus enseñanzas a los fariseos, a los judíos, a las personas que eran letradas, que sabían claramente los designios de Dios. Y escuchen claramente, esto es lo más peligroso. Por eso yo siempre digo que un cristiano que sabe la palabra de Dios y no está viviendo conforme a la altura de Cristo Jesús, es peligroso. ¿Por qué, hermano? Muchas personas me dicen, ¿por qué? Porque ya claramente se forma un híbrido. Una persona inteligente y sabia acerca de los designios de Dios, pero con las actitudes y con la mente carnal. Es un híbrido, o sea, una fusión. Por eso claramente miles y millones de pastores, sacerdotes, etcétera, 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 líderes religiosos, son los que cometen hoy en día los peores crímenes, violaciones, prostitución, droga, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque claramente ellos saben los designios de Dios, los planes de Dios, lo que Dios quiere como propósito para el mundo entero, mas sin embargo ellos utilizan todo lo que viene siendo Dios para su propio beneficio. Por eso Cristo Jesús, viendo esto, dice, generación de víboras, o sea, son un híbrido. ¿Y ustedes cómo dice, hermano Tadeo, que son un híbrido? Un híbrido porque Satanás sabe los designios de Dios, pero el pecado hizo una fusión. Nosotros podemos llegar a ser hijos de Satanás, aún estando dentro de la iglesia, aún llamándome pastor, aún llamándome ministro. Podemos ser hijos de Satanás. ¿Por qué?
porque podemos hablar cosas buenas. Oh, que Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Pero claramente Cristo Jesús, que nos ve nuestro corazón, dice, son generación de víboras, porque dice, ¿cómo pueden hablar cosas buenas cuando realmente su mente y su corazón son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Versículo 36. Mas yo digo que de toda palabra, todo lo que te salga de la boca, ociosamente que hablen los hombres, de cada palabra darán cuenta en el día del juicio. Por eso, de cada palabra que tú hayas de haber dicho, extra que nunca debiste de haber dicho, hay que pedir perdón a Dios. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Todo esto es sumamente interesante que nosotros lo estamos analizando. ¿Por qué? Porque José iba a probar las palabras de sus hermanos a ver si realmente estaban diciendo la verdad. Y si no estaban diciendo la verdad, iban a ser condenados por espionaje. O sea, los iban a llevar a la muerte. En Romanos capítulo 2, acerca de todo esto que nosotros ya estamos estudiando, Romanos 2, versículo 1 al 16 dice, por lo cual nos habla a nosotros, eres inexcusable, no me puedo excusar. Oh hombre, quien quieras que seas, tú que juzgas. La palabra a veces nosotros la usamos para juzgar a nuestro prójimo, para juzgar a mis seres queridos. Oh, mira, ya miraste. No debemos juzgar a nadie. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo que el otro que tú estás juzgando. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. ¿Y cuáles cosas? Las cosas que están chismeando, criticando, juzgando. Para ellos va a ser el juicio de Dios. Es según verdad. ¿Piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen, y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El único que nos puede guiar al arrepentimiento es Dios. Así es que nosotros, si estamos juzgando, chismeando, criticando, hay que pedir perdón. O una mala palabra que se nos sale de la boca, hay que pedir perdón. Mas sin embargo, si no hay personas que no se quieren arrepentir y que les dice el Espíritu Santo, no un hombre, el Espíritu Santo les dice, mira, cambia tu forma de ser. Pero muchas personas endurecen su corazón y dice que por tu dureza de corazón y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseveraron haciendo bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. ¿Qué es injusticia? Injusticia es claramente ir en contra de la palabra de Dios. Porque Dios a nosotros con tanto amor nos dio su palabra, que nosotros cada vez que la rechazamos,
la despreciamos. Eso es injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Cuando habla del judío y del griego está hablando del pueblo santo de Dios y del pueblo gentil. Pero gloria y honra y paz a los que hacen lo bueno. El judío primeramente y también el griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios no dice, tú fuiste un sacerdote, tú fuiste un predicador, tú fuiste un evangelista. No hay excepción de personas. Todos entraremos al juicio de Dios. Todos vamos a ser juzgados por igual. Porque todos los que sin ley porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también morirán. Esto es terrible. ¿Cuántas iglesias cristianas se han olvidado de la ley de los 10 mandamientos? Y como se han olvidado de la ley de los 10 mandamientos, también morirán por ello. Y todos que están bajo la ley o viviendo, tratando de llevar la ley de Dios, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que se salvan. Los justos ante Dios no son los que escuchan la ley de Dios los que se salvan, sino los que hacen la ley de Dios. Ellos son los que serán justificados y serán salvados o entrarán a la vida eterna. Por cuanto a los gentiles que no tienen ley. ¿Quiénes son los gentiles? Los pecadores, los del mundo, los que no son cristianos. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una ley escrita en los corazones, en las personas que ni siquiera saben de Dios, que ni siquiera saben que existe una ley por la cual se rige el universo. Claramente existe la ley natural. Esa ley natural que te dice a ti qué es lo que es malo. Hay muchas personas que no saben la ley de los 10 mandamientos, pero saben que matar es malo, que decir mentiras es malo. Esa es una ley natural que está escrita ¿dónde? En los corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos. ¿Qué va a juzgar? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Claramente todo lo que nosotros teníamos atesorado y guardado serán sacados a la luz del día, a la vista del mundo, para que claramente vean el por qué te salvaste, el por qué te perdiste. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra del Señor: si en verdad cumplís la ley real, la que vimos claramente que habla de una ley que está escrita en los corazones, es una ley natural, pero habla de una ley real, que realmente tú ya la miraste en la palabra del Señor en Éxodo 20. Éxodo capítulo 20 del 1 al 17, tú ya leíste los 10 mandamientos, no la que está en el catecismo, porque la del catecismo le han cambiado los mandamientos, como que si ellos fueran Dios. Si tú realmente cumples la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de el segundo o la segunda tabla de los 10 mandamientos. Que son 6 mandamientos en la segunda tabla. En la primera tabla son 4. La primera tabla me habla de la relación entre yo y Dios, o Dios y yo. Y en la segunda viene hablando de la relación en que tengo yo con mi prójimo, con la persona que es igual que yo. Conforme la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. Bien haces.
Cuando tú ya conoces esa ley real. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado, oh, yo le voy a dar a este porque este es mucho mejor, el otro no, el otro es el granito negro del arroz. No, hermano, no debemos hacer excepción de personas, porque cometemos pecado cuando nosotros estamos haciendo excepción de personas. Quedáis convictos contra la ley, por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende un punto de la ley de los 10 mandamientos, se hace culpable de todo. Si yo digo, yo guardo la ley de los 10 mandamientos, oh sí, ¿guardas el sábado? Sí, pero sigue chismeando. O sea, no estás guardando ninguno. Hay que empezar nosotros a analizarnos, mis amados hermanos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, está dando un ejemplo, pero matas, ya te has hecho culpable de la ley. Escuchen, así debes hablar y así te debes de comportar. Así nosotros debemos hablar. Conforme a la ley de los 10 mandamientos y también conforme a la ley de los 10 mandamientos me debo de comportar como los que debemos ser juzgados por esa ley que me puede dar la libertad del juicio. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Jesucristo le dice a los fariseos, no quiero sacrificios, no quiero sacrificios. ¿De qué te vale estar todo el tiempo en la iglesia, orando, ayunando, leyendo la Biblia cuando no eres misericordioso con las personas que lo necesitan? Dios es bueno, Dios es justo. Y Dios quiere que nosotros expresemos esa misericordia para los menos desafortunados, para las personas que lo necesitan. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor sea con cada uno de ustedes y que tengan un feliz sábado en este día santo de nuestro Dios. Para Él es la honra y la gloria, en el dulce nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.